En el marco de la 9ª Feria Internacional del Libro de Curuzu-Cuatiá y propuesta por la Biblioteca Popular Cuatiarendá, presentamos la charla Lenguaje Inclusivo, desafíos y reflexiones sobre la evolución de la lengua, presentada por el doctor Rodolfo Juan Chaij, médico, docente, escritor, divulgador. Nacido en el siglo pasado, transcurre su existencia en la zona norte del Gran Buenos Aires, desde donde concurre regularmente a la Facultad de Medicina de la UBA hasta obtener su título de médico con diploma de honor. Ejerce la docencia en dicha universidad hasta que razones laborales lo llevan a radicarse junto a su amada por casi una década y media en Estados Unidos. De allí regresan con una hija y una nacionalidad extra. Sus primeras publicaciones son de carácter científico, en forma de colaboraciones en revistas médicas, congresos y publicaciones en el campo de la psiquiatría biológica y la farmacoepidemiología. En el año 2017 publicó Fantasmas Personales, su primera colección de cuentos y microficciones. A este le sigue Universos Compartidos en 2018 y en el 2020 su tercer libro, Palabras Enlazadas. En la actualidad, dicta clases a nivel secundario y terciario de biología, farmacología, inmunología, lenguaje artístico, seminarios de historia argentina y fisiología, entre otras disciplinas. Suele fatigar parte de sus horas brindando charlas sobre arte, historia, ajedrez, rock, filosofía, literatura y temas de género e inclusión. Es co-conductor de Si te he visto, si me acuerdo, un programa semanal de radio casi incatalogable, de arte, literatura, historia, filosofía, humor y música. Escuchemos ahora la charla del doctor Rodolfo Chaij. Muy bien. Nos reúne esta charla sobre lenguaje inclusivo y básicamente revisar un poco los desafíos que nos trae el hecho de los cambios que la lengua va realizando con el correr del tiempo. Y para meternos en esto tenemos que ver, en un principio, traer las palabras de Wittgenstein, un gran filósofo que decía que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quería decir con esto? Básicamente que nos es muy difícil filosofar, hablar, dialogar sobre lo que no podemos nombrar. El lenguaje tiene una función fundamental como instrumento de comunicación. Es decir, el lenguaje es bueno en tanto nos sirva para entendernos, nos sirva para comunicarnos. Cuanto más fiel es el lenguaje para representar una idea, mejor es esa capacidad que tiene para ayudarnos a poner las ideas en palabras. Entonces, el lenguaje inclusivo es una forma que el lenguaje tiene de ir mutando, de ir cambiando, de mostrar alguna realidad que hasta este momento parecía insuficiente el lenguaje tradicional. Entonces, cuando uno habla de lenguaje inclusivo, sabemos que hay palabras que nos afectan más que otras. Esta charla también es una reflexión, no solo sobre el lenguaje inclusivo, sino sobre los sentimientos que el lenguaje inclusivo nos va despertando. Y al parecer hay ciertas cosas que nos afectan más que otras. Por ejemplo, todo el mundo puede decir que jugamos al fútbol y no desesperarse o no forzar la expresión balompié, como dirían los españoles. Todos nos tomamos una selfie en algún momento
nadie se rasga las vestiduras y grita, es una autofoto, como dirían en castellano. También decimos que todo está ok, no parece haber demasiado problema con eso. Le ponemos un like a un montón de cosas que nos gustan en internet, le damos un like y nada parece generar demasiada controversia por lo pronto. Ahora, viene alguien y dice, ¿todo es bien, chiques? Y ahí se nos transforma todo. ¿Sí? Evidentemente, las reacciones ante el uso de expresiones que se van agregando a la lengua en forma coloquial, producen distintos tipos de reacciones. Hay cosas que evidentemente molestan más. Y esta es una invitación también para reflexionar. ¿Por qué ciertas expresiones causan tanta locura? ¿Por qué todo el mundo se transforma en purista de la lengua cuando escucha alguna expresión con lenguaje inclusivo? Mientras no se rasgan las vestiduras cuando usamos palabras del inglés que tienen perfectamente su término equivalente en castellano. ¿Pero qué tienen? De alguna manera son más sencillas de usar en muchos casos, más cortas, todo el mundo la entiende. Y todo eso lo vamos aceptando. Pero al parecer el lenguaje inclusivo está tocando algunas fibras que nos son más caras, o por lo menos, ¿sí? Hay una carga. Hay gente que se equivoca hablando, que dice cactus, almóndiga, ¿sí? O demás, y no parece tener un problema con eso. Es decir, hay una carga emocional interesante. Como fenómeno lingüístico, lo que me atrae más del uso del lenguaje inclusivo es la reacción que produce en la gente. Hay mucha gente que hay atrás del lenguaje inclusivo que puede llegar a incordiar, a molestar tanto. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que nos pasa que nos sale de la zona de confort? Evidentemente hay gente que está muy incómoda con el uso del lenguaje inclusivo, pero también con el solo hecho de escuchar el lenguaje inclusivo. Es algo que tenemos que de alguna manera analizar o tratar de ver qué hay en el fondo de esto. Entonces, primero vamos a definir algunos términos generales, para no ponernos demasiado técnicos. Podemos decir que el lenguaje es la facultad humana para comunicarse, es una característica del ser humano que le permite la comunicación. La lengua es el sistema determinado de signos, es un código que utiliza una nación, una comunidad, un pueblo, alguien que está unido por un código común. El habla, en cambio, es un hecho individual, ¿sí? Es el empleo concreto de la lengua. El individuo habla. El individuo habla una lengua. Esa lengua que viene con una cantidad de códigos, es un signo. Eso sería a nivel sociedad. El impacto societario es de la lengua. Ahora, el habla va modificando permanentemente la lengua. Una cosa son las reglas que se utilizan para construir el lenguaje y otra cosa distinta es la forma en que ese lenguaje es hablado por las personas. El lenguaje inclusivo arranca desde las personas, es decir, arranca desde la necesidad que tiene algún grupo o algunos componentes de la sociedad de introducir algunos términos que permitan afilar o visibilizar algún tipo de situación que el lenguaje tradicional no le permite, con la intensidad que el hablante quiere, destacar ese aspecto. Básicamente por eso surge el uso de ciertos términos inclusivos. Porque hay ciertas reglas del castellano que eligen términos que son lo suficientemente abarcativos, o por lo menos la Real Academia Española considera el uso del masculino como genérico. Es decir, el masculino incluiría al femenino e incluiría a otras opciones no binarias. Eso es lo que dice la regla. La necesidad real es que hay gente que no lo ve de esa manera, que piensa que no es lo suficiente utilizar de alguna manera el genérico masculino. Y ahí pueden comenzar los problemas. El dialecto, aparte que nos vamos a meter en eso, es una variedad regional de la lengua, aceptada también. Partiendo entonces de estos términos generales y entendiendo
que el lenguaje es un territorio de combate, por así decirlo. Alguien lo puede vivir como un choque. El hecho de tratar de imponer términos nuevos en un lenguaje, es decir, desde el habla, que haya un grupo de gente que comience a hablar diferente, esto puede generar una idea de choque, puede generar una idea de conflicto. Pero no necesariamente tiene que funcionar como un choque, como un conflicto. También se puede vivir como un encuentro. Hay que entender la necesidad de aquel que está introduciendo el término, que considera que las reglas generales de la lengua no son suficientes para expresar de manera correcta, completa, lo que está queriendo decir. Esa es la idea del lenguaje, que sea un instrumento para expresar ideas. Y cuando ese lenguaje no llega a cubrir lo que la persona, el hablante, considera como mínimo para ser entendido, es válido la introducción de un término o es válido la modificación de un término, simplemente por la necesidad que alguno puede sentir de presentarlo de esa manera. Entonces, podemos decir que un cambio en el habla es bueno cuando, bajo qué condiciones, como un comunicador, como alguien que usa el lenguaje como instrumento para comunicar ideas, en la docencia, en la escritura. Un escritor trabaja el lenguaje y es su herramienta. Uno quisiera siempre tener una herramienta lo más versátil posible, que tenga las mayores capacidades de expresión. ¿Cuántas veces un escritor está tratando de redondear una idea y no encuentra la palabra justa, no encuentra el significado justo? Entonces, un lenguaje, un cambio en el habla es bueno si va a aumentar la precisión de un concepto, si me va a permitir definir lo que quiero decir con mayor precisión, si muestra mejor la intención del que está hablando. ¿Sí? A veces el uso del lenguaje inclusivo lo que está manifestando es mostrando la intención del hablante para poner el punto justo en el acento de algo que el lenguaje tradicional no le permite. Es bueno si visibiliza lo oculto tras la generalización de un término. Si el término es lo suficientemente general, hay veces que necesita precisiones. Es decir, por ejemplo, los esquimales tienen múltiples formas de referirse a la nieve. ¿Simplemente por qué? Simplemente porque les va la vida en eso, en entender los distintos tipos de nieve. Lo que para nosotros es nieve y punto, en el lenguaje esquimo ellos tienen una cantidad de vocablos distintos para la nieve blanda, para la nieve ya consolidada, distintas gradaciones que les permiten describir mejor la realidad. Es decir, que con el término nieve no me sirve, necesito saber qué tipo de nieve está cayendo, porque eso es lo que va a determinar si puedo salir a cazar, si puedo salir a navegar ese día o no. Entonces tienen diferentes matices que a lo mejor en otros idiomas son indistinguibles. Lo mismo aquel que vive en el desierto. Los hábitats naturales extremos generan una cantidad de vocablos específicos que son muy técnicos, pero son absolutamente necesarios. Distinguir entre esos dos vocablos es la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la función del lenguaje. Entonces, si el lenguaje permite visibilizar lo oculto tras una generalización, está bien, es un buen uso. ¿Sí? Me están dando una herramienta más afilada, me están dando un nombre especial de la nieve que es distinta a otra cosa que yo también llamaba nieve. Si lo llamo nieve y nieve, no puedo distinguirlo. Necesito un término nuevo que me permita mayor precisión. Entonces también eso es un cambio positivo en el habla. Si mejora la versatilidad para expresar un pensamiento, si las palabras no me alcanzan, tendré que crear otras o tendré que modificar las que ya están de manera tal que les adjudicaré un significado distinto. Todas esas son buenas razones para cambiar el habla. Son buenas razones para introducir algún término, alguna variación, algún cambio. Después, ¿cuál es ese cambio? Y es discutible. Lo veremos. Pero si me abre una puerta a expresarme de mejor manera, a expresarme de una manera más fiel a lo que pienso, será un cambio de alguna manera bienvenido.
Y acá traigo en auxilio a otro filósofo, ¿sí? Arrancamos con Wittgenstein, que definía y decía que su mundo era la palabra, y lo traemos a Jacques Derrida, que es una especie de nietzscheano del lenguaje. Él dice que no hay nada por fuera del texto, es decir, que el texto lo es todo, que lo único que tenemos son palabras para comunicar ideas, y que las palabras no alcanzan. No alcanzan porque son imprecisas, porque significan cosas distintas para personas distintas, porque en contextos diferentes van cambiando su significado con el correr del tiempo, con el correr de las experiencias. Es casi imposible, dice Jacques Derrida, que es un fundamentalista, es el padre de la deconstrucción, para aquellos que no lo conozcan, de la deconstrucción del discurso, es decir, toma la palabra y la va desarmando y va mostrando las contradicciones inherentes y las imprecisiones del lenguaje que van dificultando el intercambio de ideas. Entonces Jacques Derrida dice que las palabras no nos alcanzan, pero lamentablemente es lo único que tenemos. Y nos trae a colación algo muy interesante, que dice que, bueno, desde Aristóteles el hombre trata de encasillar para conocer, es decir, clasificar. Desde las clasificaciones aristotélicas de la materia, vivimos tratando de clasificar. Y quien clasifica es como que colocamos en pequeñas cajitas a la realidad. Le damos una idea. Esto es blanco o es negro. Esto es espiritual o es material. La clasificación en cajitas binarias nos simplifica mucho la vida, ¿sí? Si uno piensa la vida en términos de derecha-izquierda, bien, mal, día, noche, arriba, abajo, lo masculino, lo femenino, el espíritu, la materia, Dios y demonio, no deja de reconfortar saber que hay dos opciones, por lo menos. Distinto es cuando uno le abren el abanico y le muestran que no toda la realidad es necesariamente binaria. El pensamiento binario simplifica y facilita el entendimiento de las cosas, porque hay dos opciones, básicamente. Alguien es bueno o alguien es malo. Alguien está del lado del bien o está del lado del mal. Estamos nosotros y están ellos. Y entre nosotros y ellos no hay contacto posible. O son creyentes o son infieles. O está vivo o está muerto. No deja de ser tranquilizador. Pero también se simplifica. Tratamos de meter realidades que son complejas en cajitas de a dos. O es blanco o es negro, y sin embargo hay una gama de colores y de grises muy importantes. Entonces, no todo concepto fácilmente se binariza. Y conceptos que tradicionalmente estuvieron binarizados, la realidad va apareciendo por entre las rajaduras. Esto es como que ustedes pintan algo y hay humedad abajo. La humedad va a volver a salir tarde o temprano, ¿sí? Y mucha gente no se siente conforme con la clasificación binaria en algunos casos. ¿Sí? Lo femenino, lo masculino y todo lo que puede haber entre medio. Y de repente se encuentra con que no tiene palabras para definir nada entre medio. No hay otras cosas entre medio. O le dicen, bueno, pero vos decís entonces utilizar masculino, ¿qué incluye? Incluye todas las opciones. Es decir, yo digo todos mis amigos y entiendo que son amigos varones y amigos mujeres. Lo doy por entendido. Según el idioma castellano, cuando ustedes utilizan el masculino, también puede servir como una generalización. Pero el problema es que la expresión no me termina de ayudar. ¿Sí? Supongan que yo digo, todos mis amigos les encanta mi pareja, están de acuerdo con mi pareja. Sin embargo, y lo dejo así, uno podrá pensar que son todos mis amigos en general. Sin embargo, yo podría agregar, todos mis amigos les cae simpática a mi pareja. Sin embargo, a mis amigas les resulta particularmente chocante. Es decir, que el amigos que usé al principio, todos los amigos, no incluía a mis amigas, porque mis amigas tienen una opinión distinta de mi pareja. Entonces la expresión no me sirvió de entrada. Si yo hubiera tenido una expresión que incorporara en forma simple la expresión todos mis amigos y todas mis amigas, porque tienen derecho a tener opiniones distintas, me resultaría más económico. Si yo digo, todos mis amigues están de acuerdo en que les resulta simpática mi pareja, no queda duda de que son los amigos y son las amigas. Y son aquellos también que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino.
pero que también comparten mi amistad. Con una sola expresión logro simplificar y englobar e incluir a todo mi grupo de relaciones, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres que se sienten hombres o se perciben como hombres, pueden ser genitalmente hombres que se perciben como mujeres, o sea, está el género entre medio. La expresión me ayuda, de alguna manera, a visibilizar otras opciones que antes no estaban a la vista. Y aquí tenemos entonces cuál es la posición de la RAE, porque todo el mundo cuando la cosa se pone peluda, en el castellano todos nos ponemos realistas y borbónicos, ¿me entienden? La institución de la Real Academia Española, joder, es española. Y como todo español, es monárquico. Y lo que dice la RAE, se hace. Es un idioma raro el castellano. Yo que tengo mi nacionalidad norteamericana y hablo inglés fluidamente, no existe la Real Academia Británica. Y si existiera la Real Academia Británica, los norteamericanos se lo hubieran cargado de una, no hubieran aceptado. Si nos independizamos de Inglaterra, nos independizamos más de su academia. ¿Qué nos van a decir a nosotros cómo hablar en inglés? El inglés es tan dinámico y cambia mucho porque no tiene una Real Academia Española o no tiene una Real Academia Británica que vaya sentando blanco sobre negro, ¿sí? Cuando usted consulta la RAE, la cosa está muy clara. Dice, no es admisible usar la letra X ni la E como marca de género. Es además innecesario, dice, ¿por qué? Porque el masculino gramatical funciona como término inclusivo. Está todo incluido bajo el pie del masculino, no sé si me entienden. ¿Sí? El masculino incluye y abarca. Entonces dice que no hace falta. Cuando usted se refiere a un cúmulo de, por ejemplo, 20 mujeres y un hombre, dice, tengan todos ustedes buenas noches. Y las 20 mujeres se miran y dicen, pero acá hay un solo hombre. Y bueno, pero la Real Academia dice que el todos las abarca a ustedes, chicas. Tranquilas, ¿eh? Hay un hombre y están todos ustedes y yo les digo todos. Están abarcados por el masculino que los engloba, dice la Real Academia Española. ¿Sí? El moto, es decir, el símbolo del escudo, lo agrandé un poquito acá, de la Real Academia Española, dice que limpia, fija y da esplendor. Como si fuera un detergente, ¿me entienden? Parece la publicidad de un detergente. La Real Academia limpia, fija y te da esplendor. ¿Y quién es la Real Academia? Dice uno. O sea, ¿o de dónde? Esta es la Real Academia. Porque a veces uno dice, la Real Academia dice. La Real Academia son estos señores y algunas señoras, ¿sí? O sea, y unas próstatas bastante grandes por el tamaño. Médicamente hablando, digamos, el promedio de próstata, saben que la próstata sigue creciendo con el tiempo. Y evidentemente la edad es una edad de los 50 para arriba de promedio, es que es un mundo 90% hombres, diría yo, 10% mujeres máximo, según la foto. Es decir, es una academia conservadora, como todo lo borbónico, como todo lo real, como todo lo monárquico. Entonces, los cambios de la RAE van a ir lentamente. Es decir, en algún momento, quizás la RAE vaya a admitirlo, ¿sí? Pero maneja otras velocidades que evidentemente el habla de la gente, del pueblo en la calle, va por delante de la Real Academia. Con el tiempo la Real Academia fue aceptando un montón de cambios en el lenguaje porque son impuestos desde la cotidianidad. Entonces tampoco nos sirve demasiado citar a la Real Academia sobre el uso del lenguaje inclusivo, porque todos sabemos que históricamente la Real Academia va un poco lenta, ¿sí? Atrás de las cosas, porque trata siempre de fijar, limpiar y dar esplendor. Si usted quiere ilustrar algo, tiene que tardar un poco más de tiempo, porque la Real Academia lustra. Entonces, en definitiva, para el lenguaje inclusivo, parece que no brilla ni da esplendor en la Real Academia, ¿sí? Pero esto, como siempre, es por ahora. Es todo negociable. El lenguaje es algo vivo. Y esperar a usar el término o esperar a tener la bendición de una institución monárquica puede costar un tiempo más. Pero la Real Academia ha aceptado, ¿sí?, distintas versiones. El calor, la calor, aiga. Tengo entendido que hasta lo aceptó porque hay mucha gente que dice aiga. Entonces, en algún momento,
el lenguaje, la lengua, el habla, va a poder modificar o va a lograr asentarse sobre las normas del lenguaje. Pero nosotros que no somos tan puristas, o por lo menos yo que no soy tan purista, que utilizo el lenguaje como un instrumento, reconozco en el lenguaje inclusivo algunas ventajas, algunas, digamos, precisiones que el lenguaje tradicional no me brinda. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos se lo toman para el churrete, ¿sí? Muchos hablan que piensan que el lenguaje inclusivo es agregarle la E a todo. Entonces va asade de noville con huese y comienzan a jugar alrededor de la E, como si lo único que hubiera en el lenguaje inclusivo fuera el reemplazo de ciertas terminaciones buscando un neutro, como sería la E, versus la A y la O, se quedan con la E como algo neutro. Es un recurso que utiliza. Hay otros idiomas que no lo necesitan, hay otros idiomas que tienen el género femenino, el género masculino, el género neutro, como por ejemplo el alemán. Hay otros que a los adjetivos directamente no le aplican género, como el inglés. Nosotros que sí lo tenemos, la E es uno de los recursos del lenguaje inclusivo. Pero de vuelta, el lenguaje tiene que ser visto como una herramienta. No importa la forma que tome esa herramienta, si es una X o es una arroba o es el uso de la E. El tema es buscar encontrarle la vuelta a esta herramienta que es el lenguaje para que sea algo que aporte mayor sentido en cierto contexto. Es decir, volvemos a lo mismo, el cambio en el lenguaje es útil en tanto y en cuanto la otra persona comprenda lo que estoy diciendo y que mi pensamiento se pueda expresar en una forma más precisa y más clara. En ese sentido, hay en el lenguaje inclusivo algunas herramientas que no hay en otros. Muchos dicen que se trata de buscar un balance, ¿sí?, entre el uso de la O y el uso de la A, es decir, el visibilizar más el género femenino que ha quedado tapado por esta regla general del lenguaje español de que el masculino alcanza para los contextos donde hay más de un género. Busca llegar a algún tipo de balance. ¿Cómo lo logra o cómo va a ser esto al futuro? Y todavía no lo sabemos. Este es un cambio que está surgiendo, se está imponiendo mucho en la juventud. Podríamos decir, les chiques hablan mucho con un lenguaje inclusivo, lo toman con una naturalidad muy interesante. Si uno se pone totalmente rígido y lo rechaza y los corrige y los fuerza a no usar lenguaje inclusivo, lo que está haciendo es construir una pared generacional en forma inútil. A mí no se me caen los anillos por usar lenguaje inclusivo, no lo uso todo el tiempo, por supuesto que no, pero aquel que lo usa entiendo qué es lo que me quiere decir y entiendo los sentimientos atrás de usarlo. Me da mucha información escuchar a alguien hablar con ciertos términos en lenguaje inclusivo sobre las intenciones de lo que tiene y sobre su postura frente a ciertos conceptos que tradicionalmente el lenguaje tradicional tiende a invisibilizar. Pero de vuelta, no, esto se trata de buscar un balance, como decíamos, pero no todo el lenguaje inclusivo es la E. No hay que centrarse en la aparición de la letra E y eso, ay, pero dicen todes y dicen chiques y a mí me mata como suena, ¿sí? Suena horrible. No todo el lenguaje inclusivo pasa por el uso de la E. Hay otras formas, hay términos que por categorías que son ofensivos, ¿sí? A nivel de género, hablar de niñita, flaca, hembra, hijita, a nivel étnico latinoamericano, digamos, ¿no? Cholo, chuncho, negro, india. Personas adultas mayores, llamarlos abuelos, viejitos, ¿sí? Viejita. En orientación sexual usa palabras como machona, maricón, delicadito. No tiene nada que ver con la E. ¿Sí? Son palabras que ya nos están ofendiendo, que no deberíamos utilizarlas, porque de alguna manera llevan una carga muy importante en lo que uno va diciendo. Entonces uno tiene que buscar formas de tender puentes. Siempre el lenguaje es comunicación. Y la comunicación es tratar de entenderse. Si uno construye paredes y transforma el lenguaje en algo totalmente rígido, lo que hace es limitar su propia capacidad de comunicación y también al descalificar el uso de palabras nuevas en el otro, también limitarle al otro la capacidad de poder expresarse.
La idea es juntar, es no armar un bando, lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. La idea es ir cerrando esa brecha que parece haberse abierto, quizás movida por lo que decíamos atrás, qué hay detrás del lenguaje inclusivo, qué toca el lenguaje inclusivo que hace que todo el mundo salte y se ofenda. Gente que no es exactamente lo que podríamos decir puristas del lenguaje del estilo del Quijote. Les molesta demasiado. ¿Qué hay atrás? Construyamos puentes, no nos pongamos locos con el uso del lenguaje inclusivo, sino busquemos entenderlos y entender al otro por qué lo está usando. Entonces hay formas, como decíamos, sin necesidad de caer en la letra E. El lenguaje castellano nos permite utilizar un lenguaje incluyente, no diciendo simplemente la señora de Pérez, ¿sí? Como la billetera de Pérez, como la lapicera de Pérez. La señora no es de Pérez, ¿está? Ante la ley no es de Pérez. Señor Pérez y esposa, ese tipo de presentaciones. Los directores asistirán con sus mujeres a la cena. Son expresiones que no son incluyentes, que no están usando sin necesidad de crear palabras nuevas. Uno puede decir tranquilamente, hablar de la señora López, de Ana López, del señor Pérez y la señora López, y puede decir que las personas de nivel directivo, hombres, mujeres o cualquiera sea su género, asistirán acompañadas a la cena, punto. No importa si lleva un amigo, no importa si lleva a la señora, no importa si lleva a su pareja, a su amante, a quien sea. ¿Sí? Se entiende que acá no hay el uso de la E, ni hay ningún tipo de palabra nueva, ni vamos a ofuscar a los limpiadores y fijadores de la lengua. ¿Sí? Acá estamos usando términos perfectamente incluyentes y estamos visualizando que colocar a la mujer como un apéndice propietario del hombre no es el lugar donde la mujer quiere estar hoy en día. Y bienvenido sea. Y bastante derecho tiene no querer ser señora de, propiedad de. Y esto, el lenguaje, lo podemos cambiar sencillamente y transformarlo en un lenguaje más incluyente. También tenemos otros ejemplos, el uso convencional de ciertos refranes, el que calla otorga. Y bueno, puede ser dicho como quien calla otorga. Y no estamos hablando de él o ella. Los trabajadores puede ser el personal. Los niños podemos referirnos a la niñez. Los alumnos y las alumnas, si es un colegio mixto, podría ser reemplazado por el alumnado, siempre buscando la economía. ¿Sí? El lenguaje tiende también a una economía, no necesariamente el masculino tiene por qué tomar el lugar de incluir el femenino. Hablar del alumnado es una forma neutra de cubrir a todos aquellos que concurren a ese establecimiento educativo sin necesidad de abrir juicio o discriminar o tener que precisar su género, su sexualidad, su orientación sexual. Es simplemente el alumnado. La historia del hombre, ¿sí? La historia del hombre es la historia del ser humano, la historia de la humanidad, si quieren, sin necesidad de hablar. Tuvimos suerte que cuando alguien dice el hombre pisó la luna, eran 3 astronautas. Pero si hubieran sido 3 mujeres, la Real Academia hubiera dicho, es correcto decir el hombre pisó la luna. ¿Sí? O póngale, hubiera sido 10, 9 mujeres y un hombre, y la expresión correcta para la Real Academia hubiera sido el hombre pisó la luna. Entonces, esto va a ir cambiando. Ya tenemos astronautas mujeres, es posiblemente que en alguna misión esté exclusivamente, y no vamos a hablar de que el hombre llegó a Marte y desembarcan 3 mujeres. No es una expresión correcta. Hablemos entonces del ser humano, hablemos de la humanidad. Los ciudadanos y las ciudadanas, o simplemente la ciudadanía. Como ven, el lenguaje, así como está, sin necesidad de modificarlo demasiado, tiene y nos brinda la posibilidad del uso de expresiones neutras. En lugar del novio, la novia, la pareja. ¿Sí? Sin necesidad de aclarar demasiado, no hace falta. O incluye, por lo menos, una variedad en que todo el mundo puede sentirse parte de ese concepto, el concepto pareja. Uso habitual, como decíamos, el hombre, el lenguaje inclusivo sería hablar de la humanidad.
Estas expresiones tipo la senadora que clausuró las jornadas con gran elegancia, eligió un sencillo vestido de seda azul. Cuando el que cierra la jornada es un senador, nadie habla del traje Armani que tenía puesto o el color de la corbata. Ya es un lenguaje hablar de la forma en que está vestida una senadora, una diputada, y no hacer lo mismo con el hombre. A lo mejor es la revista Vogue, y la revista Vogue que habla de modas tendrá que hablar sobre la vestimenta del hombre y de la mujer, pero no siendo la revista Vogue, siendo una revista que no se especializa en la forma que se viste la gente, es un poco sexista hablar de cómo le quedan los trajecitos a la senadora. Y no decir, por ejemplo, la senadora clausuró la jornada, se comprometió a impulsar la ley contra la trata de personas. O lo que era lo más importante, no estaba ahí por el trajecito azul que usaba, sino por lo que tenía que decir. Las mujeres son un grupo vulnerable. No, las condiciones sociales vulneran a las mujeres. Las condiciones sociales colocan a la mujer en una posición vulnerable. De por sí, la condición vulnerable no pertenece a la mujer. ¿Entienden cómo se puede buscar siempre alguna expresión que sea más neutra o que por lo menos coloque en pie de igualdad? Estos son específicamente hablando de hombres y mujeres. Si no fuera por los científicos no hubiéramos logrado avances. Los avances son por los científicos y las científicas. ¿Sí? Es decir, lo que avanza es la ciencia. La ciencia avanzada por la humanidad, por ejemplo. Sería una expresión mucho más inclusiva. Y acá no hemos tocado para nada ninguna palabra nueva. Seguimos jugando con la inmensa variedad que el castellano tiene. Es decir, no hace falta usar la E para ser inclusivo necesariamente. Es una opción válida, pero hay mucho por hacer, aunque uno no esté de acuerdo en colocar palabras nuevas. En los ámbitos empresariales esto es algo muy común. El lenguaje inclusivo ya está pisando fuerte en las compañías. Empieza a no ser negocio no utilizar lenguaje inclusivo. La presidenta es la presidenta, la gerente, la gerenta. En algunos casos la Real Academia lo aceptó, ¿sí? El uso correcto, si es de género femenino, digamos, si es mujer, utilizar la terminación con A, en el caso de gerente, gerenta, de jefa, jefe. Los usuarios, las personas usuarias, los derechos del hombre son los derechos humanos. Los trabajadores, el personal, el equipo, ¿sí? El hombre ha creado, la humanidad ha creado. Si usted sospecha que participó alguien más que el hombre exclusivamente. Los directores se reunieron, se habla del directorio. Se reunió. Los gerentes y los titulares de las gerencias. Convocar a los jefes de área, lo que se usa es, se convocó a todas las jefaturas. Son expresiones más inclusivas, expresiones que van no circunscribiéndose exclusivamente al ámbito masculino. Los negocios fueron tradicionalmente algo bastante dominado por el hombre, pero esto está cambiando en forma brutal y va a seguir cambiando. Y el lenguaje debería reflejar esos cambios, no deberíamos naturalizar. Acá tiene algo que ver, algo que me toca muy de cerca, que es esa tendencia que también en el lenguaje médico, los médicos solemos identificar a las personas con enfermedades. Y eso no está bien, ¿sí? Los médicos muchas veces hablamos de persona con esquizofrenia, que es lo que deberíamos decir, en lugar de decir esquizofrénico. ¿Sí? Hay palabras que son muy duras. Llamar a alguien esquizofrénico, llamarlo loco. Una persona con un brote psicótico es una cosa. ¿Sí? Alguien que tiene esquizofrenia no es necesariamente, es reducir toda su personalidad a un aspecto específico, que es la enfermedad. Con algunas patologías tal vez no es tan estigmatizante hablar de un hipertenso. Lo correcto es un paciente con hipertensión. Es un hombre, una mujer, es alguien que padece una enfermedad. Pero reducir a la persona a una enfermedad, muchas veces no, porque el hígado de la cama 4, ¿sí? Se refieren al órgano específicamente. Y eso es una forma muy segmentada de referirse a una persona. Una persona es una persona que tiene un hígado, es una persona que tiene un hígado enfermo. ¿Sí? La cirrosis de la cama 9, dicen, por ejemplo, en enfermería.
¿sí? El cirrótico de la cama 9. Se está refiriendo exclusivamente al hígado de ese paciente. Y no es así. Tenemos que hablar de personas en su totalidad y que tienen un aspecto que el médico debería corregir. Ahora que está muy de moda, por ejemplo, a la hora de agradecer, ¿sí? De agradecer a los médicos y las enfermeras, ¿sí? Agradezcamos a los médicos y las enfermeras que están luchando en la primera línea contra el COVID. Hay médicos, hay médicas, hay enfermeros, hay enfermeras, pero no solo eso. Hay técnicos en imágenes, hay técnicos instrumentadores quirúrgicos que están operando a pacientes con COVID, hay auxiliares de la medicina que están al pie del cañón, y hay personal de limpieza. Miren esa foto aplaudiéndolo la gente del hospital al personal de limpieza, al personal que está tratando de mantener esos quirófanos, ese hospital no contaminado con COVID, que son parte de todo lo que tenemos que agradecer. Entonces, expresiones como, por ejemplo, usar expresiones como personal de sanidad, que incluye a todos, o buscar expresiones que vayan más allá de un aplauso para el médico, un aplauso para el doctor, ¿sí? Un aplauso para las enfermeras. Tiene que haber una expresión que sea lo suficientemente abarcativa para todos aquellos que en el caso de esta pandemia están contribuyendo a que la cosa no se ponga peor. Y muchas veces como decimos, nuestra imagen es no inclusiva. Si yo le digo gracias a los médicos, ¿qué pasa con los enfermeros? ¿Qué pasa con los radiólogos? ¿Qué pasa con el personal de admisión en la puerta del hospital? ¿Qué pasa con el que va a limpiar el quirófano cuando terminaron de operar y tiene que hacerlo bien porque si no el que sigue se va a agarrar la patología? Todo eso hay que agradecer. El término no tiene por qué sentirse incluido el que limpia el quirófano cuando usted dice gracias a los médicos. No está ahí. Está bien, a los médicos hay que agradecerle, por supuesto, ¿sí? Sin ninguna duda, pero hay que agradecer a mucha gente más. A eso se trata el lenguaje inclusivo. ¿Me entienden? Como la herramienta, que no son palabras nuevas, porque personal de sanidad no es una palabra que sea nueva, pero sí es un concepto en el cual incluye a la mayor cantidad de gente posible. De eso se trata también el lenguaje inclusivo. Me permite la expresión personal de sanidad incluir en ese paraguas una cantidad de gente que está trabajando que otra expresión no me lo permite. Aquí afortunadamente no tuve que crear una palabra nueva, pero no deja de ser lenguaje inclusivo. No debería dejar de sorprendernos el uso de este tipo de expresiones. Son mejores, me permiten expresar mejor lo que quiero decir. Con agradecerle a los médicos me quedo corto. Yo estoy agradeciéndole a todo el personal de salud que está al frente. Busco la mejor palabra, y ahí volvemos a la precisión del lenguaje. Busco la palabra que me permita decir lo que mejor quiero. Hay veces que le tengo que poner una letra, hay veces que tengo que inventar un término y lo invento. No se me deben caer los anillos, ¿eh? ¿Cuál será el mejor invento? ¿Cuál será la mejor palabra para reflejar eso? Toda palabra nueva expresa una necesidad. Atrás de un término nuevo hay una necesidad de afilar un poquito el lápiz y de mejorar esto que Derrida decía igual. Miren, ven que les digo que el lenguaje es impreciso, ven que no les alcanza para nada, ven que ustedes quieren agradecer y no saben cómo, tienen que pensar mucho la expresión. Bueno, eso es el lenguaje inclusivo. Entonces, para ir cerrando, hay un rechazo extremo al lenguaje inclusivo, lo cual muestra un conflicto que vamos a llamarlo metasemántico, subyacente. Es decir, hay algo más atrás del uso de la E, hay algo más atrás de la expresión chiques, todes, que molesta. Si no, no lo puedo entender. Realmente no puedo entender cómo alguien se puede ofuscar tanto con el uso del lenguaje inclusivo o rechazarlo tanto de plano. Quiero creer que ahí hay un conflicto, ¿sí? Donde hay un aparente desagrado, una aparente salida de la zona de confort. Si no me preocupa usar palabras en inglés, si no me preocupa cortar palabras, si no me preocupa otra cosa, pero sí me preocupa el uso de la E, tiene que haber algo atrás. El lenguaje siempre es un instrumento útil para visualizar aspectos ocultos de la comunicación. Yo creo que ahí está pegando el tema del rechazo al lenguaje inclusivo. Está mostrando una falencia de algo que lucha por visibilizarse y una estructura que no está cómoda con que eso se visualice. Ahí viene la raíz
en mi modesto entender, de tanta resistencia. No somos un pueblo tan rígido, ni somos puristas del lenguaje como para convertirnos para que esto lo rechacemos tanto. Y siguiendo con esto, el habla siempre es dinámica y cambiante, porque la realidad que refleja el habla es dinámica y cambiante. El tiempo y el uso va a decir si muchos de estos cambios permanecen, ¿sí? Si las expresiones van a perdurar o no. En ese sentido, el pueblo, el individuo, es muy exigente con su lenguaje. Lo que no le sirve lo va a rechazar, lo va a hacer caer en desuso, lo va a olvidar más fácilmente. Expresiones que eran de uso muy frecuente hace 20, 30 años, nuestros abuelos hablan distinto a nosotros, seguramente. ¿Sí? Cuando hay 30, 40, 50 años de diferencia, hay un gap generacional, hay una brecha generacional en el habla. Y muchos de los términos han caído en desuso. Parte de eso, el abuelo habla raro, cuando dice mi abuelo hablaba raro, estamos diciendo, utiliza términos que hoy en día ya no se utilizan más. El lenguaje tiene esta dinámica. Los cambios en la lengua son signos de buena salud de la lengua. La lengua que no cambia, que no evoluciona, que no incorpora, se va transformando en una lengua muerta. Y eso es lo que no queremos. El latín tiene pocos cambios, pero no lo habla nadie. El latín es bastante más rígido, bastante más complejo. Tiene términos nuevos. Mucho del latín no lo conocieron los romanos. O sea, el latín medieval, un montón de términos se incorporaron al latino, se latinizaron de cosas que los romanos no conocían y tuvieron que nombrar de otra manera. Para dar a reflotar un poquito al latín, todo el latín medieval introduce una cantidad de términos que los viejos romanos ni siquiera sospechaban que existían. Pero hubo que introducirle, ¿por qué? Porque la realidad mostraba aspectos que antes no se conocían. Y si yo no tengo palabra para nombrar, no puedo operar con ese concepto, que era lo que decíamos. Muchas veces la realidad nos exige palabras nuevas o modificación de viejas palabras. Entonces, ¿qué hago si no quiero usar la E? Después de todo esto, me acabo de escuchar una charla, una hora, tratando de convencerme, y igualmente no quiero usar la E. Bueno, está bien. ¿Sí? Si no se quiere usar la E, no la uses, ¿sí? Pero tampoco hay que enojarse tanto con aquel que usa la E. Nadie está forzando a nadie a usar lenguaje inclusivo. Es una realidad. El tema es, aquel que decide usar lenguaje inclusivo, incluso como acto comunicacional, me está diciendo mucho. Alguien que viene y utiliza lenguaje inclusivo me está comunicando una postura importante, me está dando información, me sirve. ¿Sí? Lo entiendo, a lo mejor no lo uso, pero es un instrumento más. Entonces no hay que bajar un cambio. Y como el perro de Mendieta, el perro de Don Inodoro Pereira, que le decía, negociemos, Don Inodoro, cuando se le venían los indios de frente, cuando se vienen los cambios de frente hay que negociarlos. Es decir, tenemos que buscar un territorio común, volvemos a esto, la lengua como instrumento de comunicación, no como un instrumento de combate entre distintas posturas. Entonces yo creo que no queda más que agradecerles a los que estén ahí, ¿sí? Es decir, a esa palabra, todos, todas, todes, como quieran llamarlo. Eso es todo y espero que haya servido como para abrir un poquito la puerta a estos nuevos cambios que son, sin duda, traerán prueba de que nuestra lengua está viva y está cambiando. Muchas gracias.